UFC 320, el Muay brasileño versus el ruso invisible, número 2. Antes de sumergirnos en esta cartelera, hagamos una pausa para una verdad incómoda. UFC siempre lanza una lista de peleas como quien lanza promesas al viento. Algunas llegan al evento, otras se evaporan sin explicación. Y nadie, ni el algoritmo, ni el profeta, sabe cuáles vivirán al corte final. Además, hay notificaciones de últimos momentos, cambios de rival, lesiones espontáneas y hasta peleadores que aparecen como si fueran convocados por sorteo. Así que si vas a apostar, recuerda, lo haces bajo tu propio riesgo. Yo solo soy el mensajero ritualista del caos deportivo. La primera pelea es Verónica Macedo, la venezolana, la esposa de Dan Hardy, alias Que Bien Come el Perro, versus Rogan Walker. A mi parecer es evidente que ninguna de las dos tiene un futuro prometedor en UFC, pero Walker viene con una racha muy mala. De hecho, llegó a la UFC con una mala racha, así que le doy la victoria a Verónica Hardy por decisión y bono de compensación económica por liquidación conyugal cuando se divorcie de Hardy porque él está muy viejo para ella, o por lo menos aquí en Latinoamérica podría ser su padre. La segunda pelea es de Ramish Brahimat versus Austin Vanderford. Vanderford viene técnicamente de Bellator y aunque ya ganó en una ocasión en UFC, dado a la mala racha de los peleadores que vienen de esa empresa, le doy la victoria a Ramish, que si bien zigzaguean sus victorias, tiene más experiencia en el octágono más popular del mundo. La tercera pelea es entre Punael Soriano contra Nikolai Veretennikov. Creo que el desempeño del kazajo Veretennikov ha sido penoso y es muy probable que lo venzan nuevamente. Cuarta pelea es de Patrick Mix versus Jakub Wiklab. Patrick era una especie de GOAT en Bellator. Se vio muy mal en UFC contra Mario Bautista y ahora enfrenta a un prospecto prometedor de la KCW. Creo que Patrick tiene mucha presión, igual que el Pitbull en su segunda pelea en UFC, y eso le puede ayudar a defender su legado. Si no es así, se puede ir yendo a la ñonga junto a Hulk Hogan, Ozzy Osbourne, Vanderlei Silva, entre otros. Quinta pelea, Macy Chiasson versus Yana Kunitskaya o Yana Santos, como se quiera llamar. Me gusta más Kunitskaya, pero Macy es muy grande y siempre usa su cuerpo para retener a sus oponentes en la reja y castigar con el clinch. Ojalá me equivoque, pero Macy se llevará esta pelea. Sexta pelea, Daniel Santos contra Woo Sang-yu. El coreano está invicto. Le pondría mi fe, pero ya otros asiáticos han defraudado mis expectativas. Pero creo que es muy pronto para que falle. Woo inclusive fue campeón de su otra compañía, así que me vuelvo a lanzar al abismo, pero esta vez con un casco de papel. La séptima pelea es entre Chris Gutiérrez, el hombre mitad gringo, mitad guatemalteco, mitad colombiano, mitad hombre, mitad oso, mitad cerdo, mitad Quincy, mitad Shinigami, contra Farid Basharat, un prospecto que viene en ascenso, invicto. Aunque Chris tiene más experiencia, no es un misterio que UFC crea más en Farid, que los jueces crean más en Farid, que el referee crea más en Farid, que la esquina de Chris crea más en Farid, que Chris crea más en Farid, así que le doy la victoria a Farid, aunque no será fácil. La octava pelea, Mehmet Sabatsian contra André Muniz. Hubo una época en la que Sabatsian era visto como un prodigio en ascenso, pero solo fue una promesa con fecha de caducidad. Aún es joven y Muniz es vencible. Si no gana esta, que se inscriba a un curso intensivo de irrelevancia. La novena pelea incluye el tipo de prospectos de hombres, de peleadores que tanto adora Dana. Por un lado tenemos a Teva Gautier contra Teston Baynes. Ambos tienen un perfil parecido. Hay dos factores que darán la victoria. Uno, ganará quien tenga más potencia. Eso beneficia a Gautier. Dos, quien tenga más experiencia en 3 rounds. Eso beneficia a Baynes. Me gustaría que con un plan ganara Baynes, pero es probable que Gautier se aviente como carro loco y el resultado sea más predecible de lo que uno cree. Décima pelea, Abu Supiyam Magomedov contra Joe Pyfer. Creo que a ambos les falta demostrar realmente merecer ser top en la división. Derrotar a Michael Pereira, a Gerald Mershaev o a Kevin Gastelum en la actualidad no es una hazaña. Más sin embargo me inclino ligeramente por Pyfer, el único hombre que se dejó finalizar por un tipo que tiene la guardia de iCarly, que está acostumbrado a llegar a las decisiones. Me cuesta creer que llegue lejos, por lo menos próximamente. Onceava pelea, Josh Emmett versus Youssef Zalal. Contrario a lo que quieren creer muchos fans de Topuria, Emmett no es un gran contrincante. Ya tiene 40 años, por alguna curiosa razón sus contrincantes fueron puros jornaleros o guerreros en decadencia. Cuando tenía una pelea relevante siempre perdía. Youssef Zalal viene con una muy buena racha. Sería un crimen si pierde, que lo arresten por desperdiciar una oportunidad de primer grado en la cárcel o que Trump lo extradite al país de las promesas rotas. Ahora tenemos al falso samurái Jiri Prochazka contra el caballo de guerra Khalid Rountree. Aunque Rountree ha mostrado una evolución, Prochazka solo ha perdido en UFC contra Pereira, mientras que Rountree ha sido vencido por Marcin Prachnio y Kutelava, así que le concedo el pronóstico a favor de Prochazka. Sigue Belal Dvalishvili contra Cory Sandhagen, y esta es la clase de peleas en las que sabes que un peleador solo puede perder por enfermedad o por un error muy estúpido. Como cuando Daenerys Targaryen en Game of Thrones quema King's Landing después de que ya había ganado. Como Walter White en Breaking Bad deja la libreta de Gale con su nombre en el baño de Hank, un agente de la DEA. O cuando Shinji Ikari de Evangelion se negó a subir a Eva en el peor momento posible
Si ganara Sandhagen sería la sorpresa de la noche, así que esta pelea se la doy a Dvalishvili. Y finalmente la pelea estelar, una revancha que huele a ajuste de cuentas, porque ya se habían enfrentado antes el ex campeón Alex Pereira, el Muay del octágono, el rostro tallado en Hive, contra Magomed Ankalaev, el ruso que, de no ser por la mano negra de UFC, ya habría sido campeón desde el 2022. Sí, ese título que le robaron frente a Blachowicz y que luego fue reservado como si fuera un trofeo de cortesía para Pereira. Muchos se consuelan diciendo que Pereira fue el peleador del 2024. Claro, si uno tiene un criterio selectivo de un fan con amnesia, porque las peleas que aceptó ese año fueron a último momento contra rivales de disciplinas que podían neutralizar sin arriesgar su agenda. Y Ankalaev, UFC se esmeró en ponerle trabas, revanchas insignificantes contra Joverts y hasta le programaron un duelo contra Pereira en pleno Ramadán, como si el calendario fuera un arma. Cuando por fin pelearon, quedó claro, Pereira brilla cuando sus rivales se equivocan. Lo vimos con Adesanya, con Stirland, con Prochazka, pero Ankalaev no cometió errores, lo venció en su propio juego. Y como la pelea llegó a decisión, Pereira lloró porque esperaba otro regalo, como aquel título que heredó cuando le cerraron la puerta al ruso. Así que esta pelea, como la de Dvalishvili, tiene un solo camino. Ankalaev solo pierde por enfermedad o por un error estúpido. Le concedo el triunfo al ruso, el fracaso a Pereira y las lágrimas a sus fans. Si este diagnóstico te hizo reír, pensar o considerar en tus apuestas, comparte el video con tus amigos, enemigos y con ese primo que cree que Pereira es invencible. Y suscríbete, porque aquí no hacemos predicciones, hacemos autopsias anticipadas. Nos vemos en el próximo combate o en el próximo fraude glorificado.